Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenida, bienvenidos todos a este devocional número 64, con la pastora Josefina Arias desde Colombia, mi nación amada. Es un gusto para mí estar aquí sirviendo a mi Padre Celestial para traer una palabra preciosa. Una palabra que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón para compartir con todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios. Para eso son estos tiempos de oración, de reflexión en la palabra de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo me ha guiado a las enseñanzas de Jesús, a meditar sobre la fe, a hablar sobre los tesoros escondidos en Efesios y cosas así, cosas que no habían pasado por mi corazón ni por mi mente, pero estaban en el corazón de Dios. Así que hoy vamos a una palabra maravillosa que aprendemos y que encontramos en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, y vemos que Jesús y sus discípulos siempre estaban ocupados. Y en el capítulo 17 yo veo a Jesús que le hace una invitación a 3 de sus discípulos. Y no es casualidad porque en 2 o 3 ocasiones Jesús invita a estos mismos 3 discípulos a un lugar aparte, porque estos discípulos eran como los que más cerca a Jesús estaban. Dice en el versículo 17 de San Mateo, y voy a leer unos versículos para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Capítulo 17 de San Mateo, en el versículo 14, encontramos un suceso. Vamos a leer el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Sí? Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible. Aleluya. Quiero decirles que en el versículo 17, en el capítulo 17, perdón, el versículo 1 dice que Jesús
subió al monte e invitó a 3 de sus discípulos. Invitó a Pedro, a los 2 hermanos, invitó a Pedro, a Juan y a los 2 hermanos Santiago y Juan. Invitó a estos 3 discípulos. Estos 3 discípulos de Jesús son los mismos que eran compañeros de pesca, los que encontró en la barca, los que le prestaron la barca a Jesús. No habían pescado en toda la noche, nada, pero Jesús hizo un milagro y pescaron una pesca milagrosa. Estos discípulos siempre estaban cerca a Jesús y entonces Él los convidaba para muchos lugares, los sacaba de la multitud y se los llevaba aparte para orar. Pero el tema aquí no es estos discípulos. Estos discípulos estaban con Jesús en el monte, pero cuando bajaron del monte encontraron un gran alboroto. Al pie del monte les estaba esperando una multitud, porque un hombre con un gran problema en su casa, en su familia, había llevado a su hijo para encontrar refugio, sanidad, para encontrar solución a su problema. Lo llevó a los seguidores de Jesús, pero dice la escritura que lo llevó a los discípulos. El hombre le dijo a Jesús, pero no estaban todos los discípulos de Jesús porque habían 3 con él. Estaba Pedro con Jesús, Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Y bueno, este hombre le cuenta a Jesús que había llevado a su hijo para que sus discípulos lo sanaran, porque se había regado la fama de Jesús. Y bueno, los seguidores de Jesús eran aprendices de Jesús, y al no encontrar a Jesús, él creyó que los discípulos podían sanar, y la verdad que sí podían, porque el Señor Jesucristo les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar muertos, para todas las cosas que hacía Jesús. Entonces sucedió que no pudieron echar fuera ese demonio. Y Jesús se disgustó un poco. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al espíritu inmundo y el muchacho quedó bien. Pero los discípulos se quedaron con esa duda. Bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y esto es lo que vamos a averiguar. Ellos le preguntan, bueno Jesús, ¿y por qué nosotros? Pero le preguntaron en privado, por allá, lo llevaron aparte y le dijeron, venga maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Sabe que a mí me hicieron esa pregunta? Alguien me dijo, pastora, ¿y por qué hoy en día no suceden tantos milagros como antes? Porque recuerdan el tiempo cuando la iglesia empezó con tanto avivamiento, con tantos movimientos pentecostales por todos los lugares, habían muchas sanidades y milagros. Y bueno, eso ha menguado, pero aquí encontramos la respuesta, porque Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 20, ustedes no tienen la fe suficiente. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué el enemigo se enseñorea de las personas? ¿Por qué
el adversario toma los territorios, por qué influye en los gobiernos, por qué hace tantas cosas, porque no hay fe, desafortunadamente. Y uno diría, bueno, pero es que yo quiero tener mucha fe para poder hacer esto. Jesús les dijo, no tienen fe suficiente, y a mí me impacta lo que sigue diciendo Jesús. Ustedes no tienen fe suficiente, les dijo Jesús. Pero sabes, no tenían fe ni siquiera como un granito de mostaza, como una semillita de mostaza, que es la semilla más diminuta que existe en el mundo. La semilla de mostaza es una semilla totalmente diminuta y pequeñita, pero de ella nace un gran árbol. Es la cantidad de fe que el Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos para ver milagros. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Amén. No hay fe para hablar. No hay fe para decirle a la dificultad, a la enfermedad, al problema, vete, desarráigate. No hay fe para hablar declarando lo que está escrito en la palabra, pero no solo declarándolo, sino creyéndolo en el corazón. Por eso Jesús siempre les dio a ellos ejemplo. Y cabe decir que Pedro, Juan y Santiago venían de tener una gran experiencia espiritual. Allí en el monte Jesús se transfiguró y les mostró a ellos la gloria de Dios. Pero los discípulos que habían quedado allí no pudieron echar fuera ese demonio que atormentaba al muchacho. Jesús les dijo, ustedes tienen que tener fe suficiente. Ellos pensarían, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener esa fe? ¿Dónde la consigo y cómo se gana? Yo creo que como todos nos imaginamos, pensamos que era una fe grande, postalados de fe. Pero resulta que Jesús les dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza. Porque es que no importa la cantidad de fe, sino la fe que es en Dios. Y no solamente creer en lo que Dios hace, sino creer que lo puede hacer a través de ti y de mí. Si tú vas a echar fuera un demonio, pero no crees que estás preparado, que estás apto para echarlo fuera, no va a salir. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se opera con legalidad. Y si tú no crees que puedes echar fuera un demonio, estás perdiendo autoridad y legalidad. Y el maligno ahí empieza a ganar terreno, porque él no se va a ir si le está dando la orden a una persona que no cree que se va a ir, porque las cosas espirituales operan por fe, por creer. Entonces Jesús les dice, la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Qué maravilloso.
Y qué hermoso poder entender que para los hijos de Dios no hay nada imposible para los que creen. Si puedes creer, la dificultad que hay en tu vida, la dificultad que hay en tu casa, se tiene que ir. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció todo lo que se opone al reino de los cielos, al gobierno de Dios en esta tierra, y nos entregó a nosotros la autoridad para ejercer gobierno. La iglesia tiene autoridad para sojuzgar, para gobernar. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, su pueblo, el cuerpo de Cristo, tiene autoridad. Y el reino de las tinieblas se sujeta a la voz de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Los discípulos estaban dudando. Ellos reprendieron al demonio, pero estaban dudando. ¿Será que sí se va? ¿Será que este demonio, será que sí nosotros podemos echarlo fuera? ¿Será o no será? Sabes que a mí me gustaban mucho las enseñanzas de un pastor, pero un día el pastor dijo que nosotros no podíamos echar fuera los demonios, que nosotros teníamos, era que como humanamente buscar el cambio. Pero sabes que muchas veces las cosas no son espirituales, pero en muchas ocasiones y en casi todas las ocasiones el mundo espiritual maligno, el mundo espiritual de las tinieblas influye en lo que sucede en la tierra, porque el mundo espiritual de las tinieblas y el mundo espiritual bueno, angelical, es real e influye en todo lo que pasa en este globo terráqueo. Cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios duda de ese mundo espiritual, duda de que Dios tiene ángeles asignados a su ministerio para que trabajen haciendo las cosas que esa persona declara, no sucederá nada. Empezando porque esa persona no va a declarar, si declara dudando. Entonces, eso fue lo que sucedió. El Señor les dijo, la fe que deben de tener es una fe, puede ser tan pequeñita como un granito, como una semillita de mostaza, pero efectiva. Allí en San Marcos, capítulo 11, versículo 23, el Señor da una fórmula. La vamos a mirar. San Marcos, capítulo 11, versículo 23. Vamos a dejar una marca. Mire lo que dice San Marcos, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Les digo la verdad, estaba hablando Jesús, está en letras rojas en mi Biblia. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña. La montaña simboliza la dificultad. Y no hay comparación más efectiva que una montaña, porque una montaña no se va a mover del lugar donde está tan fácilmente. Tendrían que usar maquinaria pesada para mover una montaña, para desarraigarla y moverla de ahí, y moverla entera
sería muy difícil. Pero el Señor dice, si ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mucha gente está hablando con su boca y declaran muchas cosas. Wow, declaran de todo, pero en el corazón están dudando. En el corazón hay temor, hay miedo. En el corazón hay cosas que hacen que no suceda lo que está declarando. Y el versículo 24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Oramos, todavía no lo hemos visto, pero creemos que ya lo recibimos, que ya en el mundo espiritual se hizo una realidad. Primero se sucede en el mundo invisible y después se materializa cuando yo creo. Amén. Así funciona la fe, así funciona el operar en fe. Y el Señor le dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tengan fe en lo que Dios ha colocado en sus vidas. Tengan fe en el don que Dios te ha dado o en los dones espirituales que Dios te ha dado. Porque la fe te hará operar en ellos y no dudar en tu corazón. Amén. ¿Por qué no pudieron echar fuera el demonio que atormentaba a este muchacho lunático? ¿Por qué el Señor les dijo generación corrupta, maligna? ¿Por qué? Porque en el corazón todavía habían cosas que no les permitían creer en el poder de Dios. Amén. Generación corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Amén. No seamos una carga para el Señor Jesucristo. Seamos esa iglesia hermosa que se mueve en fe, en poder, para poder vencer las fuerzas del mal que quieren hacer en esta tierra lo que se le antoja. Pero mientras la iglesia de Cristo tenga fe, no hay nada imposible. Amén. Dice que en la última parte del versículo 20, dice, vamos a leer el versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible. Nada será imposible. Amén. No es imposible para Dios, pero Él trabaja con tu fe. Como creas, te será hecho. Si tú crees que Dios levantará tu ministerio, tu vida, tu casa, tu familia, lo llevará a un nivel mayor de autoridad, de fe, de bendición, así será. Si tú crees, entonces actuarás en fe. Pero si tú crees que, que tú vas a seguir de la misma manera como estás, si tú miras a tu alrededor y dices, no, pero es que yo con qué voy a salir adelante.
No, no tengo, mi mamá era pobre, mi papá era pobre, mis abuelos, no, yo no. Así será como crees. Cree, porque al que cree, todo le es posible y nada será imposible para el que puede creer, porque Dios trabaja con la fe del ser humano. Hay una escritura, no recuerdo el versículo, pero dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su pueblo porque no creían, porque no había fe. Y es que donde hay fe suceden muchas cosas hermosas. Dios opera donde la gente cree. Dios opera donde la gente puede creer en el poder de Dios, en lo sobrenatural y en los ministerios que Dios usa. Amén. Entonces le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha dado creer. Y veníamos hablando de, de este tema de la fe en diferentes facetas. Aquí vemos la fe para hacer milagros. Amén. Fe para creer en lo sobrenatural. Fe para entender que el propósito de Dios no es que la gente esté atada, no es que la gente esté enferma, no es que la gente siga sufriendo, no, el propósito de Dios es que la gente sea bendecida, sea sanada, sea libertada. Pero Él necesita un pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, su iglesia, llena de esa fe, de calidad de fe. Fe en Dios para creer y declarar con fe. Y yo he escuchado tantas veces a personas que enseñan la palabra decir que no se puede declarar y que, bueno, que Dios no nos mandó a declarar. Pero yo digo, entonces, ¿por qué Jesús enseña que sí podemos declarar? En San Marcos capítulo 11, versículo 23, Él lo dijo y lo enseñó, y muchas de las enseñanzas de Jesús nos manda a declarar y a creer. Entonces, es necesario hacerlo. Es necesario mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Por eso es que la iglesia en muchos lugares y en muchas ocasiones es una iglesia derrotada. Una iglesia que le huye al hechicero. Una iglesia que le huye a la bruja. Una iglesia que le tiene miedo al que se levanta contra ella. Y Dios no llamó a una iglesia así. Dios llamó a una iglesia para empoderarla. Porque en Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tienes poder. ¿Poder para qué? Para testificar, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. El poder que tenía Jesús y que operaba en Jesús también opera en nosotros. Solo tienes que creer. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que llenarnos de esta palabra, de esta escritura. Solo tenemos que comer esa palabra, digerirla espiritualmente y creer que así sean cosas tan insólitas como hablarle a una enfermedad, como hablarle a un dolor, como hablarle a un órgano del cuerpo y decirle te sanas, como hablarle a una bacteria, como hablarle a un virus y decirle te vas, te desarraigas y te vas en el nombre de Jesucristo, como hablarle a un problema, como hablarle a un espíritu inmundo que no estamos mirando, pero que sabemos que está ahí. Amén.
Las cosas espirituales son locura para el hombre natural, pero se disciernen por el Espíritu de Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Y que quede claro que no son postalados de fe lo que necesitamos para ver milagros. Es fe en Dios, es fe en lo que Dios te entregó, es fe en lo que está escrito en la palabra, es apropiarme de la palabra, es hacer vida la palabra en mi vida, es hacer que esta palabra se vuelva vida dentro de mí, corra por mis venas, corra por mi sangre, corra por mi ser. Entonces y solo entonces veremos la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sabes que Jesús tenía tanta dificultad con Marta porque Martica, ella era una mujer muy hacendosa, muy juiciosa en la casa, pero Martica le faltaba fe. ¿Por qué no tenía fe Martica? Porque ella no le ponía mucho cuidado a las enseñanzas de Jesús. Ella siempre estaba ocupada, como vimos en la enseñanza anterior. Pero él le dijo: si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenía que creer para que pudiera darse ese milagro de la resurrección de Lázaro. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que nosotros queremos tener esa fe auténtica, esa fe que nos hace creer y visualizar las cosas que aún no tenemos, pero que creemos en el corazón que sucederán. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está en sintonía de mi canal. Yo te pido, Señor, que esta palabra, maravillosa palabra, enseñanzas de Jesús, tus enseñanzas, tus palabras, Jesucristo, se queden grabadas en nuestro corazón y nos capacites para entenderlas y para apropiarnos de ellas, Padre. Hoy día sabemos que las personas viven más en lo natural, pero nosotros queremos vivir en lo espiritual. Que tú nos capacites para tener sentidos espirituales, para poder entender los misterios del reino de los cielos. Eso es lo que queremos. Ayúdanos, porque en esta tierra, sin el poder tuyo y sin creer lo sobrenatural, seríamos igual que cualquiera otra persona. Pero nosotros, tú nos llamaste la sal de la tierra, y la sal no se puede dañar, ni se puede colocar desabrida. La sal tiene que permanecer para que sirva. Así que nosotros queremos ser esa sal, y para eso necesitamos fe, para poder trastornar los territorios, para poder trastornar los planes del maligno, para poder creer y declarar con fe. Yo oro para que toda persona que está en sintonía de mi canal reciba un toque espiritual y que se active esa fe para creer que cosas sobrenaturales sucederán al hablar con la palabra de su boca declarada en fe. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Empieza a fluir Espíritu Santo en cada corazón y en cada vida. Hay personas necesitando esa unción fresca, unción poderosa,
unción para ir a muchos territorios que necesitan ser liberados, unción para aceptar que necesitamos movernos en el mundo natural, pero guiados con tu poder y con tu presencia, que es sobrenatural. Oh Espíritu Santo, muévete con poder y gloria en este lugar, en cada corazón, en todo problema, toda dificultad, todo lo que está afectando la tranquilidad de estas personas se desarraiga en el nombre de Jesucristo y se va a los abismos toda influencia maligna, todo espíritu inmundo que está influenciando los territorios, los ambientes, los hogares, fuera en el nombre de Jesucristo. Si tú puedes creer, empieza a caminar en fe, empieza a andar por tu casa y a declarar libertad. Tú sabes lo que está influenciando tu casa y tu familia. Tú sabes qué es lo que opera allí. Repréndelo, átalo y échalo fuera, creyendo que se tiene que ir hoy, en el nombre de Jesucristo. Ama Silencaya. Hay personas luchando con un espíritu inmundo que influencia su vida para estar siempre atemorizados. Personas que viven en temor, totalmente en temor, a todo le temen. Y ahora en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de temor, miedo fuera, temor fuera, temor, te desarraigas de esas vidas y te vas. Muchas personas han tenido aún ataques de pánico, ataques de miedo, fuera en el nombre de Jesucristo, todo lo que provoca esos ataques en esas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Todo plan de las tinieblas se cae, toda agenda del maligno se cae, se derriba, se deshace en el nombre de Jesucristo. Oh Saikaya Mashai, poderoso eres tú, Señor Jesucristo, para hacerlo. Sabemos que tú eres la cabeza y nosotros somos miembros de tu cuerpo. Usa los miembros de tu cuerpo para bendición, para bendecir esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro por toda persona que está pasando por dificultades, porque hay enfermedad en su casa, en su familia. Oro por todos aquellos personas que están hospitalizados, que están luchando con una enfermedad, que están creyendo que van a perder la batalla. Yo ahora declaro en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que tú me has delegado, que ahora se levantan de ese lecho de enfermedad. Todo lo que estaba atando los cuerpos, todo lo que estaba enfermando, ahora se desarraiga y se va. En el nombre de Jesucristo. Oh, Santita Maya Saya. Poderoso eres tú, Señor Jesucristo. Todo espíritu de las tinieblas que opera en las vidas, ahora se ha atado y se ha lanzado fuera. Sube y sale en el nombre de Jesucristo. Todos los planes del maligno se caen. Todas las agendas que el enemigo tenía para con todas estas personas ahora mismo queda derribada, destruida en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nosotros podemos entender por tu palabra que tú quieres una generación, una iglesia que crea, que declare, que desate, que desautorice en tu nombre, Jesucristo. Muchas gracias. Hoy te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza a ti, Señor Jesús, porque eres bueno. Aleluya. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Tú que estás ahí y que te quedaste hasta el final de este video,
Que la presencia del Dios viviente, del Dios que hizo los cielos y la tierra, se quede contigo todos los días de tu vida y que te acompañe donde quiera que vayas y te impulse para vivir una vida apartada para Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias por quedarte y por compartir este video y por darle un hermoso me gusta. Gracias por suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo video. Somos Ministerio New Time, nuevo tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde.